Lunes Santo, 6 de abril de 2020. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Dos cosas llaman la atención en este evangelio. La primera, y esta surge de hacernos una pregunta. María sabía que ya había llegado la hora al maestro de padecer y morir, para después ser sepultado, y por ello unge con perfume de nardo, que es utilizado para los sepelios, le unge los pies. Quiero pensar que sí. Recordemos que María es una mujer que está a los pies del Maestro para escucharlo y aprender de él. Ella es la fiel discípula del Señor y ella eligió la mejor parte que nadie le quitaría. Todos sabemos que María es modelo de la contemplación de Dios, o sea, del discípulo contemplativo. Por eso Dios le concedió saber que ya había llegado su hora y otras cosas más. María no nada más sabía que Jesús iba a morir, sino que ella sabía que no iba a estar presente en su pasión y en su muerte para embalsamar su cuerpo, porque lamentablemente tenía que salir huyendo y esconderse para que los sumos sacerdotes no mataran a su hermano Lázaro. Sería muy arriesgado seguir junto al maestro, y por eso es que ella se adelanta a ungirlo. Por eso es que ella se adelanta a hacer lo que después no iba a poder hacer. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Saber que la contemplación del Señor nos revela partes del misterio que otros no conocen, que otros no ven. La contemplación es una cercanía a Dios que encierra en sí una riqueza sin igual. Y nosotros debemos de valorar esta contemplación, esta manera de estar cerca de Dios para crecer espiritualmente. Por lo tanto, queridos hermanos, busquemos eso, la contemplación. Luego también de María aprendemos esa parte de darle algo a Dios. ¿Qué es lo que tú le ofreces ahora que va a ser la pasión del Señor a Dios? ¿Qué es aquello que le has guardado tú a Dios para ofrecérselo en este momento tan especial? Así como María guardó este perfume costosísimo, caro, así tú qué le haces a Dios de ofrenda costosísima y cara para ti, para ofrecérsela antes de su pasión. Bueno, un segundo punto que este evangelio nos invita a reflexionar está en la pregunta que Judas hace a Jesús.
¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Es una pregunta que nos hace pensar, ¿qué es primero, Dios o los pobres? La respuesta es sencilla. La misericordia, o sea, los pobres, es primero. Eso nos ayuda a esclarecerlo el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Por si los quieres reflexionar, puedes buscarlos en tu Biblia. Ellos hablan de la parábola del juicio final, donde lo que se le hace al pobre, se le está haciendo a Jesús mismo. Esa es la enseñanza. Entonces, por lo tanto, el ayudar a los pobres es como si se lo hiciéramos también al mismo Jesús. Las razones por las que Jesús permite entonces a María que le unja los pies, a saber, son dos. La primera es que Judas no dijo eso porque le importaran los pobres, sino por robar. Triste realidad del apóstol, pero así es. Y hay quienes hoy en día lo siguen haciendo, desde aquel que pide sin necesidad, o sea, engañando a las personas de vivir en la pobreza para sacarles dinero o para sacar provecho, hasta aquellos discípulos o fieles que siguen a Dios y que piden dinero para robarlo al pueblo de Dios en nombre de ayudar a los pobres. Ministros que le dicen a la gente, ay, es que yo voy a ayudar a los pobres, pero en realidad lo que hacen es enriquecerse con ese dinero. Bueno, triste realidad. Era un apóstol, ¿no? Judas era un apóstol del Señor. Esa es una realidad de la cual nosotros tenemos que cuidarnos y una advertencia que nos hace el evangelista. La segunda razón está en que Jesús ya no está presente con nosotros, como estuvo con sus apóstoles, quiero decir, con un cuerpo humano. Recordemos que Jesús ahora está con un cuerpo glorioso, un cuerpo que en realidad ya no tiene necesidad de nada. Y si no necesita nada, entonces lo primero que nosotros debemos de considerar es la pobreza, es ayudar a aquellos que lo necesitan. Jesús lo deja muy claro, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces me puedes ungir ahorita mientras me tienes, ya cuando no me tengas, ya no habrá necesidad de esto. Está muy claro. Bueno, pues además recordemos que ayudar al otro es hacérselo al mismo Jesús. En eso que decíamos de Mateo 25 está, en verdad les digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hiciste. Hacer el bien al pobre es hacérselo a Dios mismo. Y en eso todos vamos a ser juzgados. Por lo tanto, esa es su importancia. Al final Dios te va a preguntar qué tanto le diste a Él, pero en el pobre. Por lo tanto, seamos capaces, queridos hermanos, de ver estos dos aspectos. Uno, ser como María, estar a los pies del Maestro para que Él nos vaya esclareciendo más y más el misterio. Pero no nada más estar a los pies del Maestro, sino saber ofrendarle algo a Dios de lo nuestro. ¿Qué es lo que tú le has ofrecido para esta pasión del Señor? Y si eso que tú le ofreces es sobre todo ayudando a los pobres, a los necesitados, dando tu limosna como nos lo ha enseñado toda esta cuaresma, pues bueno, eso es muy importante. Aprendamos pues esos aspectos que nos van a ayudar a una mayor cercanía de Dios. Que así sea. Afectos y súplicas. Señor mío Jesucristo, Maestro de la humanidad, quiero que siempre estés junto a mí para contemplarte. Quiero profundizar en tus misterios y como fiel discípulo estoy a tus pies para escucharte y aprender de ti, para hablar contigo. Dame tu luz y enciende mi corazón para hacer cuanto me pidas, sobre todo servirte en los más pobres y necesitados. Santísima Virgen María, Señora, discípula y Madre del Salvador, intercede a Dios por mí. Amén.